corresponda y en todo caso él se hará cargo del análisis de fondo. Cuando estamos en presencia de recursos de revisión, también es importante señalar que hay recursos de revisión en los que de todas maneras puede el asunto llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la materia que se va a tratar eventualmente trae problemas de constitucionalidad de leyes y esa de todas maneras puede llegar a la Corte en una segunda instancia. Entonces, cuando eso sucede, también a veces es motivo para rechazar la facultad de atracción. Sin embargo, también debemos de tomar en consideración que cuando ya el recurso se está presentando, hay ocasiones que no es facultad de atracción, sino simplemente reasunción de la competencia original de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto suele confundirse con mucha frecuencia. Pero bueno, no es nada del otro mundo, simplemente decir, no es facultad de atracción, es reasunción de competencia. Les platicaré rápidamente para no aburrirlos porque es viernes, es viernes y a todos los que queremos decirnos a descansar. Les platicaré rápidamente algunos asuntos en los que, habiendo ejercido facultad de atracción, ¿por qué se consideró importante y trascendente? Uno que ya tiene tiempo, quizás te acordarás, un asunto en materia penal que se dio ya hace algún tiempo, pero ¿por qué fue importante y por qué fue trascendente? No sé si recuerden cuando estábamos empezando todavía con el análisis de esta reforma en materia de derechos humanos, pues se dieron criterios pues muy vanguardistas y a veces demasiado garantistas. Y por ejemplo, cuando se daba un problema de cateos, la idea fundamental era determinar si en esos cateos podía tenerse como testigos a los policías que acudían a los cateos o necesariamente el testigo que surgiera de esa diligencia tenía que ser alguien ajeno a los policías que acudían a formular el cateo. El criterio de la primera sala fue en el sentido de que no debía tenerse como testigos a los policías, porque ellos eran pues parte de las autoridades que intervenían en estas diligencias, lo cual es totalmente cierto. Totalmente cierto. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que empezaron a soltar a todo el mundo. ¿Por qué razón? Pues porque la mayoría de los cateos que se realizaban, ¿quiénes eran los que atestiguaban sobre el haber encontrado esto? Pues los propios policías. Ahora díganme, ustedes particulares, cuando les digan, ¿quieren venir de testigos a ver en este cateo que encontramos? ¿Se van a prestar para eso? Cuando hay tiros, hay mil cosas. Pues yo decía, bueno, díganme quién se va a aventar ahora sí el tiro de ir a atestiguar una diligencia de esta naturaleza. Nosotros entendemos desde el punto de vista técnico que el criterio, pues sí, quizás era muy correcto, pero obviamente no se ajustaba a la realidad. Y ahí hubo casi un hacer notar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de juzgadores, de jueces y magistrados, pues lo que esto implicaba, porque con un criterio jurisprudencial que les resultaba obligatorio en su aplicación y que traía como consecuencia pues el echar abajo el procedimiento y como consecuencia pues el dejar libre, pues ya se imaginarán a quienes agarran en los cateos, a pura finísima persona. Entonces, y todos esos pues podían con este criterio pues quedar fuera. Los jueces y los magistrados pues muy responsablemente acudieron a ver al entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues él se apenó muchísimo ante esta circunstancia y dijo, pues no puede ser. Entonces él ejerció la facultad de atracción. Ejerció la facultad de atracción de estos asuntos y aunque de alguna manera se había establecido ya jurisprudencia por una de las salas, la ejerció al Pleno y en el Pleno se resolvió mayoritariamente, pero sí con un criterio obligatorio diciendo que sí tenían validez las diligencias en donde fueran testigos de este tipo de situaciones los policías. Porque les digo, sí, era una situación que quizás técnicamente era muy correcta,
pero en la realidad pues, era prácticamente imposible. Les digo, yo iba a preguntar quién se alquila para ir de testigo a este tipo de cosas. Bueno, pues estas cosas sí se consideran importantes y trascendentes. ¿Por qué? Porque incluso son cuestiones que pueden regular la política judicial. No porque la Corte quiera decir cómo van a resolver, no. Un criterio jurisdiccional que se emite a través de una jurisprudencia y que esa sí resulta obligatoria para jueces y magistrados en una situación pues que no pone al Poder Judicial en un estado de que pues, la impunidad está reinando porque están soltando a todo mundo con una situación formal pues que evidentemente no tenía razón de ser. Este fue un asunto en el que se ejerció la facultad de atracción. Otro asunto al que quiero referirme, que hace relativamente poco tiempo llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, fueron dos asuntos acá de dos chicas, dos adolescentes, que fueron violadas y que resultaron embarazadas como producto de esa violación. Entonces los padres pues fueron a la gente del Ministerio Público, levantaron el acta correspondiente y después de esto se fueron a la clínica del lugar solicitando que la niña tuviera una interrupción del embarazo, porque era un producto para ellos no deseado por la forma en que se había concebido. Entonces, pues resultó que el director de la clínica envió la solicitud a una especie de consejo de ética del propio hospital, y en ese consejo pues determinaron que no era factible que le practicaran una interrupción del embarazo. Entre estas y las otras, pues la niña pues seguía creciendo, el embarazo seguía creciendo, y ella pues en la desesperación más grande, y los papás también, acudieron en muchas ocasiones, dijeron que los habían maltratado, que ella estaba en una situación psicológica, anímica y física pues muy muy complicada, idas y venidas, y el chiste es que no le practicaban ninguna situación quirúrgica. Entonces, como ustedes saben, en la Ciudad de México es la única que tiene prácticamente la despenalización de este tipo de situaciones. Se vinieron a México y aquí lograron que se interrumpiera el embarazo. Ante estas circunstancias, lo normal habría sido que el juicio se hubiera sobreseído. ¿Por qué? Pues porque ya habían cesado los efectos del acto reclamado. Habían cesado los efectos del acto reclamado y pues ya, la niña había logrado lo que deseaba y se acabó. Sin embargo, se fueron al recurso de revisión. Y en el recurso de revisión, pedían que se ejerciera la facultad de atracción, y lo que se dijo, se reasume la competencia. Y lo que se hace es el análisis de esta situación podríamos decir, en un caso de excepción, en el que se podría haber confirmado de primera intención ese sobreseimiento por cesación de efectos, por las razones que ya hemos mencionado. Sin embargo, la reflexión que se hace en estas dos sentencias es la siguiente. Ya son situaciones en las que las propias leyes, y sobre todo la de víctimas, establecen ciertas circunstancias de reparación para la víctima una vez que se lleva a cabo el reconocimiento. Entonces se dijo, no hay una cesación total y absoluta de los efectos del acto reclamado. Sí cesó en cuanto a la interrupción del embarazo, pero no en cuanto a las consecuencias que esto pudo producir. Entonces, por esa razón, sí se discutió muchísimo, y les digo, no es una decisión muy ortodoxa, pero se dijo, no vamos a sobreseer. Y se analizó sobre todo la legislación del Estado de la que provenía este asunto, y aquí tenían un excluyente de responsabilidad en esta situación. Se decía, si una persona resulta embarazada con motivo de una violación, pues hay un excluyente de responsabilidad si el embarazo se interrumpe, es decir, ella no es un sujeto punible precisamente porque fue con un motivo específico. Entonces, hay un excluyente de responsabilidad, ella no va a la cárcel. Entonces, se dijo, si la propia legislación establece esta posibilidad,
y no se la dieron, no se hizo. Bueno, pues esto no quiere decir que en un momento dado no se continúe con la parte siguiente que corresponde a este tipo de casos. Y debo de mencionar que esto fue muy discutido en la sala, porque recuerden que cuando hablamos de lo que implica la consecuencia de un acto reclamado, pues normalmente si se concede el amparo es retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Y con eso prácticamente se da por cumplida una sentencia. Sin embargo, en este caso se dijo, aquí lo importante era que se continuara con el procedimiento, y la continuación del procedimiento implicaba que a esta niña se le reconociera el carácter de víctima. El carácter de víctima, ¿por qué razón? Porque ya hay una ley específica en la que se puede tener el reconocimiento de víctimas, y este reconocimiento de victimización implica una situación de resarcimiento que no solamente se queda en el restituir las cosas al estado que se encontraba, sino que nos da 5 opciones diferentes. La primera de ellas, desde luego, la restitución, es decir, volver las cosas al estado que se encontraba. En este caso me dirán, pues no es posible, porque pues ya lo que pasó, pero al final de cuentas, el hecho de que se interrumpiera el embarazo, como era su deseo, y estando dentro de un excluyente de responsabilidad, de alguna manera podía entenderse posible. La otra es una es la restitución, otra es la rehabilitación. Y aquí la rehabilitación se entiende como la posibilidad de dar la ayuda correspondiente a una persona que padece una situación de esta naturaleza, es decir, ayuda psicológica, ayuda terapéutica. Incluso en algunos estados de la República no solamente les dan ayuda de esta naturaleza, sino que las integran a la sociedad de tal manera que olviden lo que en un momento dado fue un hecho nefasto en su vida, y que puedan tener o bien la continuación de sus estudios o bien la incorporación a una vida laboral. Entonces hay una restitución realmente importante, pero siempre y cuando se tenga el reconocimiento de víctima. Si no se hace este reconocimiento, no es posible la aplicación de esta legislación. Y por otro lado, la satisfacción, que esto, si quieren ustedes, es a lo mejor meramente subjetivo, porque pues la satisfacción es que quede a gusto, que quede contenta. En otros casos pues se le pide disculpa pública, se le hace un monumento o cosas de esas, ¿no? Y en este caso pues no, era simple y sencillamente que ella se sintiera satisfecha. Y la no repetición, bueno, yo creo que esto es una de las situaciones que tampoco se puede predecir, ni mucho menos. Se supone que ella debe de tener la preparación psicológica, la preparación académica, para poder superar todo este tipo de situaciones, pero la no repetición de un acto de esta naturaleza, en lo personal creo que es complicado en cuanto a la violación. Ahora, en cuanto a la interrupción por esta razón, bueno, pues sí podría decirse que existiendo una razón fundada como era esta, pues sí no podría repetirse en un hospital la negativa como la que ella tuvo. Entonces, la idea fundamental en este asunto, y creo que lo importante de este asunto, fue precisamente el determinar en un asunto en el que podría haberse llegado a un sobreseimiento en una situación total y absolutamente normal, sí se llegó a no sobreseer, a dar la explicación de por qué no se sobreseía, por qué no se consideraba que aquí sí se hubieran pues prácticamente agotado todas las consecuencias del acto reclamado, y que no se diera un sobreseimiento por cesación de y que además en estas circunstancias sí el reconocimiento de víctima de la quejosa era realmente importante. ¿Para qué? Para que obtuviera, cuando menos, si no las 5, algunas de estas posibilidades de resarcimiento. Esta es la importancia, desde mi punto de vista, de estas dos sentencias. Una era del estado de Morelos y otra era del estado de Oaxaca. Pero al final de cuentas, pues de alguna manera también se hace cargo de un problema social, que estamos viviendo en esta época, pues desgraciadamente con gran frecuencia.
con gran frecuencia, pues por falta de educación sexual, por falta de información, por el uso indiscriminado ya de muchas drogas en las escuelas, y bueno, por una ausencia de valores que no podemos soslayar. Esto está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces es un asunto que finalmente pues estableció una situación diferente en materia de restitución, y por eso se atrajo o se reasumió competencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para establecer un criterio que en lo personal pues sí me parece bastante novedoso. Creo que tendríamos muchas otras cuestiones que señalar en materia de importancia y trascendencia y muchos asuntos. Pues tenemos asuntos en materia ecológica y todo, pero estoy viendo que son 10 para las 6. Yo preferiría mejor abrir la sección de preguntas y respuestas, porque si no me van a regañar si llegan tarde al cine. Entonces, entonces preferiría, si ustedes me lo permiten, agradecerles mucho el favor de su atención y abrir la sección de preguntas y respuestas, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es muy interesante y ilustrativo conocer de viva voz con alguien que está ahí todos los días en esa trinchera, pues conociendo estos casos. Claro que nos hubiera gustado que nos platicaras de más casos, pero estos fueron muy significativos. Claro. Adelante, está abierta la sesión para preguntas y respuestas. Si quieren, por favor, el que pregunte, decirnos su nombre y muy breve, por favor, para que no hagan preguntas, conferencias magistrales, por favor, sino nada más una pregunta. Bueno, yo en lo que se animan, yo te quisiera preguntar, Margarita, ¿qué tan, digamos, con qué frecuencia la gente va y pide una facultad de atracción como parte no legitimada? ¿Hasta dónde les quita o no el trabajo extenso que ustedes tienen en la Corte? Y la segunda no me queda muy claro. Bueno, cuando la materia, ya explicaste tú, es penal, se va a una sala, ¿en qué casos de una gente que llega de la calle a parte no legitimada se podría dar la hipótesis de irse al pleno? Sí, es interesante. En primer lugar, las cefas que nos llegan son muchísimas. Nosotros cada semana en sala, en privada, vemos, pues yo creo que un promedio entre, ¿qué será? Cuando nos llegan poquitas son 5 o 6 y a veces hasta 10 cefas. Entonces sí llega semanalmente, de todo el país, semanalmente. Ahora, para que el asunto se vaya al pleno, bueno, pues si el presidente lo atrae, si esto llega directamente a la presidencia y él lo considera importante y trascendente, lo atrae. Ahora, otra de las cosas, recuerden, los asuntos se radican en sala si se consideran que son competencia de sala, pero eventualmente también un asunto que puede ser materia administrativa o materia laboral, que es nuestra semiespecialización, pues también lo podemos mandar al pleno. ¿Por qué? Porque se considera que es un asunto en materia general que de alguna manera puede influir en las otras materias de la otra sala. Entonces, si es una materia de amparo, por decir algo, que puede aplicarse en cualquiera de las materias que se aplican en el Poder Judicial, pues entonces se manda al pleno. Se manda al pleno porque el criterio que se externe en una materia general, pues si va avalada por los 11 ministros o por la mayoría de los 11 ministros, pues resulta ser aplicable en toda la República y resuelta para que la apliquen todos los juzgadores del país. Esa es la razón fundamental. ¿Hay alguna estadística de cuántos sí aceptan de estos que vienen de parte? Mi sala no es muy dada a la aceptación de las cefas, porque ¿qué sucede? Bueno, se les reconoció a los tribunales colegiados la mayoría de edad para resolver en única instancia los juicios de amparo indirectos y los amparos en revisión en materia de legalidad o donde no existiera pues realmente importancia y trascendencia en términos del acuerdo en materia de constitucionalidad.
se les ha reconocido esa mayoría de edad a los tribunales colegiados. Entonces, si esto ya se entiende que los magistrados pueden y tienen la competencia para resolver, pues ¿por qué se las vamos a quitar? Una y otra, la situación es, si no es un criterio que, bueno, uno considere realmente novedoso, complejo, de gran entidad para el país, bueno, pues es competencia de los tribunales colegiados y ellos tienen la facultad de resolver en única instancia, y si esto hace procedente el recurso de revisión ante la Corte, bueno, pues ahí resumimos competencia y resolvemos. Pero los tribunales colegiados están perfectamente capacitados para conocer de los asuntos de su competencia, y los magistrados son gentes, aquí tenemos a uno, los magistrados son gentes perfectamente capaces, honestos y además preparados para poder resolver estos asuntos. Esa es la idea fundamental, por eso se fomenta de manera importante la carrera judicial. Buenas tardes, Alfonso Gordillo. Yo le quisiera preguntar al ministro sobre el caso de Florence Cassés. Yo creo, en mi desconocimiento del tema, que no había materia para que se diera esa revisión. No sé, de primera mano conocer el criterio de la ministro. Digo, ella estuvo en esa resolución. No estuve en la sala ni estuve en esa resolución. Ah, claro, yo no tuve nada que ver en eso. Nunca he querido contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo no participé y porque además yo no comparto ese criterio. Entonces sí se me hace muy feo mal hablar de la sala, la otra, cuando nadie la defiende. Yo comparto, al igual que usted, que no había materia para la procedencia. Gracias. Y ya del fondo ni le digo. Gracias. Sí, gracias. Antes de nada, muchas gracias, Elías, por que venga la ministra aquí con nosotros a platicarnos. Muchísimas gracias. Voy a ser muy concreto. Mi nombre es Napoleón Fillat. Voy a ser muy concreto. En el caso de la facultad de atracción, fue un ejemplo muy claro de que era muy importante el caso que comentó aquí la ministra. Pero aquí hay casos que se confunden y no son de importancia. ¿Cuáles son lo más común? Que se confunden y no tienen la importancia debida para atraer la facultad de atracción. En el caso del tribunal al que pertenezco, está muy claro los montos, cuando la sala superior haga la comparación, y para quién es importante y para quién es interesante. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los más importantes los demás que son los que se confunden de que sí y que no son? Gracias. Es una situación un poco subjetiva y eso nosotros lo reconocemos abiertamente. Nosotros partimos de la idea de que los tribunales colegiados tienen la facultad para resolver, tienen la capacidad para hacerlo. Pero hay asuntos, por ejemplo, como el que mencionábamos de los policías, donde sí se hace necesario por una situación hasta de seguridad nacional, una situación de política pública, que no es para influir en las políticas públicas, pero sí para incidir en ellas a través de los criterios. Y otra situación, por ejemplo, que se ha dado, a lo mejor de carácter discrecional, para poder atraer un asunto, pero por ejemplo, ha sucedido que en algún estado de la República se presenta un asunto que puede ser de lo más común entre dos particulares. Bueno, ha habido, por ejemplo, si no mal recuerdan, el famoso aquel asunto que se dio en Mérida de que el señor decían que había matado a la esposa en una situación medio virulenta, y que fue un problema en el que decían se enfrentó la casta beduina con la casta divina. Con la casta divina. ¿Qué pasó? Era un asunto de un enfrentamiento que enardeció a la sociedad de tal manera que todo el mundo tomó partido, todo el mundo, bueno, pues se decía que hasta el gobernador. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había una presión social muy fuerte para los magistrados. Entonces, la primera sala, no fuimos nosotros, la primera sala decidió atraer ese asunto. Quizás en situación normal pues era un homicidio como cualquier otro que podía resolverse perfectamente por los señores magistrados. Sin embargo, el asunto trascendió de tal manera que polarizó a la sociedad yucateca. La polarizó de tal forma que las presiones para los magistrados no tienen ni idea de cómo se dieron. Entonces fue cuando dijeron, no, que se venga a la Corte y aquí se analiza en su integridad sin ningún problema. Y lo sacamos prácticamente de esa esfera geográfica. ¿Para evitar qué? Para evitar
primero que nada las presiones para los magistrados, que finalmente los magistrados las aguantan perfecto, las aguantan muy bien, pero al final de cuentas es también darle a la sociedad la certeza de que si ellos resolvían de una manera, pues unos iban a estar felices y los otros iban a estar enojadísimos. Ese es nuestro problema, el de los juzgadores. Siempre el 50% está a favor y el 50% está en contra. Entonces, lo que se dijo es para evitar suspicacias, para evitar cualquier situación y sobre todo que estaban involucrados todo mundo. Las autoridades, los particulares, las asociaciones, el foro, todo el mundo estaba queriendo intervenir en ese asunto. Entonces se dijo, para evitar todo eso, que se venga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay situaciones de carácter político como de carácter social, que de alguna manera dicen, es preferible que se resuelva ante la Corte. Quizás el problema jurídico no lo ameritaba, no en los términos de la tesis que mencionábamos, no es para que sirva de lección para nadie, ni de experiencia, ni de precedente, pero era una situación que ameritaba sacarse por razones de seguridad jurídica, por razones de credibilidad del propio Poder Judicial y sobre todo también para proteger a nuestros magistrados. Gracias, Nadia Sierra. Yo tengo dos que están más o menos ligadas, aunque ya medio me contestó. Y aunque no estén ligadas, pero, no se preocupe. pero me gustaría también saber la opinión. Hay un poco un lobby, digamos, de parte de activistas, defensores de derechos humanos, que también parte de su litigio estratégico tiene que ver con nos vemos en la Corte. Y ya no nada más es nos vemos en la Corte Interamericana, sino nos vemos en la Corte Mexicana como parte de un litigio estratégico. Entonces, ¿cómo ve esta parte de también estar involucrando que la Corte se pronuncie sobre temas de trascendencia, pero particularmente de derechos humanos bajo este lobby, no solo de activistas, sino también de otros asuntos y otros despachos que se han empezado a involucrar? Y la otra es, no sé si también en el tema de la facultad de atracción, a partir de la reforma de 2011 y con todo este cambio de los derechos humanos, también incrementaron las peticiones de las facultades de atracción. Sí, desde luego, la reforma de 2011 pues vino a cambiar mucho la concepción de análisis y de resolución de muchos de los asuntos. Lo cierto